Vamos a pasar ahora a las preguntas y respuestas. Aquí tienen a los 4 panelistas, el doctor Uber Matos Garzault, a René Hernández Beckett, a Pastor Herrera Macurán y a Roberto Ruiz Casas. Así que, por favor, vamos, usted allá. Perdóname, ¿no puedes hablar más alto? No por defender el así. gremio periodístico. No te olvides que hay un viejo refrán que dice que la noticia no es que el perro mordió al hombre, sino que el hombre mordió al perro. Y aquí ha pasado algo bueno. Segundo, yo creo que esto que nos ha pasado en estos momentos fue extremadamente bochornoso. Creo que fue un acto de gran debilidad de parte del gobierno de Cuba. Pero me pregunto lo siguiente. ¿Qué reacción tuvo el exilio cubano cuando Estados Unidos hizo exactamente lo mismo que está haciendo con Cuba en este momento con China? ¿Qué pasó? ¿Qué reacción tuvo el exilio cubano cuando el gobierno de Estados Unidos, no me acuerdo cuál fue el gobierno, hizo lo mismo con Vietnam? Se da cuenta que no se oye nada. La pregunta mía es, ¿no estamos dependiendo demasiado por muchos años, 56 años, a la ayuda de países extranjeros? Como dijo el representante de Nicaragua, dejamos de contar más con América Latina y contar más solamente con los Estados Unidos, que nos dio albergue y nos dio la oportunidad. Pregunta, al que me la puede responder. ¿Cuál quiere responderla? ¿Ustedes pudieron escuchar la pregunta? Básicamente, sintetízamela, maestro. Básicamente es, a ver, durante 56 años hemos dependido mucho de un solo apoyo, ¿ok? Mi pregunta es, ¿el exilio cuántas veces participó cuando un gobierno de los Estados Unidos le dio el apoyo y el negocio a China? Cuando se lo dio a Vietnam, donde murieron miles de norteamericanos. Y en estos momentos estamos indignados. Pero la pregunta. La pregunta es, ¿cuál es la respuesta que tenemos a esta situación? Cuando ese legislador nicaragüense dijo una cosa que creo que es mucha verdad y me he recorrido toda América Latina en mi profesión, ¿ok? Poco hemos contado con América Latina y con América Central. América Latina y América Central ayudó y apoyó a Cuba al principio y después dejó de hacerlo. Muchas gracias. Creo que Gustavo Godoy no oyó bien la disertación mía. Yo precisamente planteé que durante muchos años, salvo el Partido Demócrata Cristiano de Cuba, el cual presido, y algunas otras pocas organizaciones, siempre el exilio ha mirado más hacia el norte que hacia el sur. No hemos tomado en cuenta la importancia de los países del sur, los que hablan nuestra lengua, nuestra América, como dijo Martí. Muchas veces no le concedemos importancia porque creemos que son países débiles, son países económicamente flojos, o pensamos que son simpatizantes del régimen. No nos damos cuenta de que esos países tienen en la OEA y en la ONU y en la OIT el mismo voto que tienen los Estados Unidos o que tiene Francia o que tiene Inglaterra. No nos damos cuenta de eso. Es más, no solo desconocemos los países de Centroamérica y Sudamérica, los países del CARICOM, los países del Caribe que tienen 15 votos en todas las organizaciones, tanto en la OEA como en la ONU, nunca nos hemos preocupado por ellos. Siempre hemos vivido de espaldas a ellos. Eso definitivamente que como pueblo, como luchadores por la democracia, nos ha perjudicado. Y yo planteaba ahora que después de haber visto esta solidaridad que demostraron las organizaciones de los países de América Latina y el Caribe con nosotros, que debíamos de cambiar. También hay que tener en cuenta esa imagen del presidente Barack Obama con Juan Carlos
Varela, el presidente de Panamá, pero también con Tabaré Vázquez, que muchos aquí lo consideran un izquierdista, o un procomunista, un castrista, haciendo actos de presencia allí con los disidentes. Eso es una muestra de que las cosas están cambiando y que nosotros debemos de tomarlo en cuenta. Muchas gracias. Aquí tenemos otra pregunta. Sí. Perdón, yo creo que sí, que hay algo que nosotros hemos gravitado a buscar la ayuda de los Estados Unidos siempre, el país más poderoso, y estamos aquí y nos abrió las puertas. Pero no creo que tampoco es justo decir que nunca los cubanos hemos ido a buscar la ayuda. El comandante Uber Matus, mi padre, fundó Cuba Independiente Democrática en Caracas, con el apoyo de los dos grandes partidos políticos venezolanos, ADECO y Acción Democrática. Y por muchos años recibimos mucha ayuda de los venezolanos demócratas. Creo que es cierto que debemos siempre ponerle atención. También no deja de ser cierto que muchos gobiernos de la América Latina, para resolver un problema de política interna, con minorías muy activas, que son antiamericanas, por una cuestión de política externa, ha ignorado y han manejado, tú me has oído hablar de eso, ha ignorado y han manejado la cosa de Cuba con el antiyanquismo. ¿Sabe? Por ejemplo, el caso de México y otros casos más, en la Argentina y eso. Pero los cubanos sí hemos buscado la ayuda y debemos seguirla buscando. Y creo que es cierto que ahora, desde hace unos años ya, se volcó ya los latinoamericanos que simpatizaban con el antiyanqui por excelencia, ya eso pasó. Y nosotros ahora debemos trabajar ese terreno. Pero sería un poquito injusto decir que nunca lo hemos tratado. Muchas gracias. Muchas gracias. Mi nombre es Emiliano Rodríguez. En primer lugar, yo quería felicitar a Marta Mayor, que sé que no es el apellido, pero es una valoración como persona, por su brillante informe inclusivo de todo lo que pasó en esa cumbre. Y creo que eso es trascendente. Y por eso quiero referirme a que lo que ha ocurrido en la cumbre no solo es diferente, sino lo que está ocurriendo hoy aquí también es diferente. Porque aunque no están todas las organizaciones que debían estar, en las palabras de Marta, en las palabras de Roberto, en las palabras de René, en las palabras de Uber Matos, en sus palabras, han estado presentes todo lo que ocurrió en esa cumbre en relación con las distintas organizaciones. Y aquí no es el evento de una organización, sino es el evento de varias organizaciones que ya no las llamamos opositoras, sino las llamamos democráticas, porque los que están opuestos a la democracia son ellos. Nosotros somos los que defendemos la democracia. Y creo que eso es trascendente. Segundo, por inteligencia tanto del foro como por inteligencia de las instituciones académicas, usted hizo referencia a que esto empezó en la FAYU, donde hemos ido varias veces, pero estábamos el sábado en el Miami-Dade College con Juan Antonio Blanco en una misma propuesta trabajada con ustedes. Y hoy estamos aquí en el ICA. Y además tenemos la participación del Instituto Interamericano. Quiere decir que hoy aquí hay 4 instituciones académicas que están trabajando en conjunto con las organizaciones democráticas. Pero hoy aquí está una generación que tiene un poco más de años, pero también hay una generación que es más joven. Y hoy aquí estamos planteando que el problema de un país es el problema de todos los países latinoamericanos y que tenemos que trabajar en conjunto por una alianza democrática de las Américas, articulando a todos los países. Creo que eso es un cambio trascendente
que debe seguirse promoviendo intensamente por todos los actores que estamos comprometidos. Muchas gracias. ¿Tú tenías una pregunta? En primer lugar, mis felicitaciones a los organizadores de este evento porque ha tenido mayor promoción los enfrentamientos a puñetazos en Panamá que la riqueza de lo que fue aprobado en esa Comisión de Gobernabilidad en La Habana, sobre todo en Panamá. Sobre todo que esto ha demostrado que el panorama del mapa político en el continente cambió. Como nunca, nosotros tenemos un comienzo de unidad verdadera. Cuando hablamos los venezolanos de lucha, no podemos hablar de mi lucha por Venezuela, sino de nuestra lucha por Cuba, por Venezuela y por el resto del continente donde están los países del ALBA. Es muy reconfortante ver a los nicaragüenses, que son miembros de los países del ALBA, expresar lo que han expresado ahí sobre la alianza continental, que fue motivo primordial en el foro de FAYU, del Foro Democrático Continental, que se planteó entre todos los asistentes de diferentes nacionalidades la necesidad de la alianza del continente por la lucha por la democracia. Se ha hablado, las condiciones están dadas, 30 expresidentes de frente en la lucha por la democracia. No importa que sean expresidentes, me gustaría más que hubieran sido presidentes, pero algo es algo. Tuvieron el valor de hacerlo, aunque allá después que dejaron el cargo, pero están allí presentes y tienen poder todavía de resonancia en el mundo. Entonces, yo pienso, y lo dejo allí, que eso que se planteó en ese foro, donde yo fui panelista, debe retomarse para hacerlo realidad. Si nosotros no nos aliamos para defender la democracia y las condiciones están dadas, estamos perdiendo la mejor oportunidad que se nos está brindando. Y para los cubanos, con esa apertura de Cuba y Estados Unidos, no hay que tener tanto miedo por lo que está pasando, hay que aprovechar la oportunidad. Porque se están abriendo las puertas para una alianza económica, sobre todo, porque ya estamos viendo toda la economía movilizándose hacia Cuba, pero esa puerta se está abriendo también para la democracia. Y hay que penetrar y meterse allí, de frente, porque es la oportunidad para retomar el poder en Cuba y apoyar la disidencia en Cuba, que ustedes mismos se han dado cuenta que tienen más coincidencia que disidencia después de lo que pasó en el foro, ¿verdad? Entonces, yo creo que es el momento para todos. Yo me siento feliz de estar acá, de oír lo que estoy oyendo y, por supuesto, mi contribución está allí presente porque todos tenemos que unirnos como nunca. Muchas gracias. Y quiero ahora, perdóname, vengo ahora. Aquí tenemos con nosotros esta noche a alguien que estuvo allí en la cumbre y que nos honra esta noche con su presencia. Me refiero a Rosa María Payá. Gracias, Pedro. Sí, buenas noches a todos. Solamente solo agradecer a los panelistas sus ponencias y bueno, pues reforzar el hecho de que si en un momento, a pesar de que coincido muchísimo con lo que Rogelio dijo, sí se ha buscado en Venezuela, se ha buscado en Chile, se ha buscado hasta en México, sabiendo de la complicidad de muchos gobiernos de México con el gobierno cubano. Pero también se ha visto nuestra lucha como una lucha aislada de América Latina, ¿no? Y muchas veces con América Latina apoyando la dictadura cubana, o al menos lo que más suena es el apoyo de América Latina a la dictadura cubana. Lo que nosotros vimos en Panamá no fue eso. Yo creo que hay un despertar de la región, no solamente un despertar altruista de que ahora quieren pues ayudar al pueblo cubano, sino que nos hemos dado cuenta como región que los problemas que afectan a un país, que los problemas que afectan a una zona crítica pueden ser pues contagiados y pueden ser esparcidos en el resto de la región.
se están dando cuenta ante los muchachos asesinados en las calles de Caracas, ante un fiscal que se muere un día antes de presentar pruebas, ante muchachos desaparecidos en México y ante la influencia innegable de la seguridad del Estado en el resto de la región. Agradecer a todos mis amigos que estuvieron en la cumbre, los que estuvieron en la mesa de gobernabilidad y los que estuvieron en la mesa de participación ciudadana, donde ocurrió exactamente lo mismo y donde al final las recomendaciones sí reflejaron no solamente lo que estábamos demandando los cubanos, sino lo que se estaba demandando a nivel de sociedad civil latinoamericana. Y bueno, pues invitarlos una vez más, como ustedes ya han hecho, a aprovechar este momento, ¿no? A aprovechar ese impulso, a darnos cuenta de que tenemos más aliados de lo que creíamos, pero que todavía falta mucho por canalizar ese despertar, canalizar esa reacción de la sociedad civil latinoamericana y que pues la solución del problema cubano también está cerca de esos amigos que hemos descubierto en toda la región. Muchas gracias. Escuchando a Rosa María, escuchando a Uber Matos, a la joven generación, nos da, por lo menos a los que me acompañan en estos años dorados, la tranquilidad, la seguridad de que Cuba va a ser libre, porque hay una generación sucedánea que sí está en esa trinchera de lucha y con ustedes contamos. Si no podemos llegar juntos, por lo menos que ustedes lleguen hasta el final de la libertad de Cuba. Gracias, porque es un compromiso que tienen con el futuro de Cuba. Bueno, muy buenas noches. Mi nombre es Manuel Corao. Yo soy venezolano. Y tenía, primero, excusarme por no haber llegado en los primeros momentos de las intervenciones, pero tenía especial interés y me atraía sobremanera estar presente en esta maravillosa reunión. Yo he analizado durante todos estos días, luego de la euforia que significó esta reunión en Panamá, para tratar de establecer algunos aspectos de en realidad qué fue lo que sucedió en Panamá. Yo estoy convencido, y es mi criterio, de que la verdadera convención de Panamá, de la reunión de países americanos, se realizó con los expresidentes que fueron a pedir más democracia y a pedir la libertad de los presos políticos. Porque ese es el verdadero sentir de los pueblos de América Latina. La libertad, el respeto, la democracia, la independencia de los poderes, la seguridad personal, todo es lo que aspiran los pueblos. Lo que ha acontecido durante años es que los gobiernos comprometidos con aspiraciones personales y su deseo de mantenerse en el poder ha callado a sangre y fuego las respectivas manifestaciones de los pueblos exigiendo que se respete la democracia. Pero ya sucedió. La verdadera junta de los países fue la de los expresidentes. Lo que en realidad se fijó los medios de comunicación social fue el enfrentamiento de las personas solicitando libertad. Eso se reflejó en el mundo. Y no la reunión que tuvieron en el palacio, aquella belleza de salón, donde todos se sentaron a no decir nada, a no defender a nadie, a no decir absolutamente nada. No hubo presidente alguno que se callara, que se levantara y dijera, señores, se ha llegado el momento en que nosotros retomemos lo que fue las primeras reuniones del continente y era la libertad de los seres en el mundo, más democracia y motivar el intercambio comercial de la región. Nadie se paró a decir eso, porque estaban jugando el eterno juego de la mentira y de la perversidad, que es mantenerse en el poder. Si entonces lo que sucedió en realidad fue el clamor de las personas, de los países por la libertad de Cuba,
el clamor de las personas y de los dirigentes y líderes pidiendo la libertad de los presos políticos en Venezuela, que se acabe la dictadura en Argentina y en otros países, que hay que tomar en cuenta el silencio de Ecuador, es porque los regímenes de poder en contra de las libertades están pasando de momento. Maestro, muchas gracias. Yo quería una pregunta. Sí, por favor. Quería hacerles una pregunta. El momento es saber qué vamos a hacer de ahora en adelante para que ese espíritu de Panamá no se pierda. ¿A quién quiere contestar esa pregunta de ustedes? Bueno, muchas gracias. Bueno, a mí me parece que ya se están dando los pasos. En esta reunión en Panamá, en esta cumbre, se crearon lazos, amistades. Por ejemplo, solo por mi parte, yo me he dado cuenta, o sea, estoy recibiendo llamadas de redes en Argentina, o sea, nos estamos organizando como una coalición democrática internacional. Y yo creo que eso es lo fundamental, o sea, nosotros tenemos que crear infraestructura. Necesitamos infraestructura a nivel de todas las Américas y crear aliados y ayudarnos unos a los otros y promover la democracia internacional. Y yo creo que estamos en ese camino. Muy bien. Vamos a... Sí. Cortico, por lo que está diciendo también, en la cumbre estuvo el Parladem, Parlamentarios por la Democracia. Hay casi ya 300 parlamentarios que están anotados en esto. Pues muy bien. Yo les pido, sé que tenemos muchos sentimientos y cosas importantes que decir, pero quisiera no olvidarnos de nuestros panelistas que están precisamente para abordar las preguntas de ustedes. Buenas noches. Yo he participado ya en un par de reuniones, incluso el sábado que Roberto regresó, compartí con él su entusiasmo, pero, y quizás sea lo más impopular que he hecho en mi vida, no sé si ustedes vieron el otro día el video de este señor que corría los 1500 metros y 2 metros antes de llegar levantó los brazos en gesto de victoria y por el lado derecho se le coló otro y le arrebató la medalla de oro. Esto nos ha pasado muchas veces. Es verdad que el momento es inédito. Es verdad que el régimen no se equivocó. El régimen hizo lo que el régimen hace. Lo que ha hecho siempre cuando no había internet, cuando no había Facebook y cuando había unos pueblos en América Latina que no estaban exasperados por la crisis que tiene la izquierda en este momento coyuntural. Pero el comunismo es como la lagartija, la cola le vuelve a salir. Es decir, por un lado comparto plenamente el entusiasmo que sentimos aquí y colaboremos y hagamos lluvia de ideas. Señores, estamos en Camagüey y tenemos que llegar a La Habana. Esto es largo y el tren es de lo que hay en Cuba ahora, que llega cuando sea. Esto es largo, difícil, tortuoso. Es bueno que nos agasajemos. Pero, y perdónenme, lo veo en vuestras caras, no les gusta lo que estoy diciendo, pero lo que no me puedo ir para mi casa con esto dentro. Yo no comparto un entusiasmo demasiado exagerado. Es una victoria, pero el campeonato todavía nada. Es decir, nos queda mucho por hacer. Yo creo que estamos de acuerdo, queda mucho por hacer. Pero, sin embargo, estaba hablando ahora con Ángel, ya se fue Ángel de Fana, creo que sí. Mira, yo he crecido y soy producto de este exilio. Y sinceramente, desde niño he estado en congresos, he escuchado miles de historias y pocas veces nos llevamos una victoria. Esas pequeñas batallas que ganamos, celebrémoslas. Sí, no hemos ganado la guerra, queda mucho por correr, pero ganamos y no se olviden de Panamá. ¿Okay? Muchas gracias. ¿Quién se enteró? Gracias. ¿Quién se enteró? Ese es el problema. Luis, vamos a dejar. No, pero nos estamos enterando, Luis. Aquí estamos en esto. Buenas noches, mi nombre es Horacio Medina.
yo soy venezolano. De alguna manera he participado en algunas de las reuniones por invitaciones de Roberto con relación a esto y tenía un par de reflexiones muy rápidas y después dejar una propuesta a la mesa. La reflexión es que el populismo totalitario no tiene fronteras. Ellos lo saben y lo han dejado correr. Ese es uno de los grandes enemigos que nosotros tenemos en toda la América Latina e incluso dentro de este país, los Estados Unidos. Yo creo que por muchos años, ya yo tengo 10 años acá, hemos estado disparando en el sentido equivocado. Y desde hace un par de años para acá, pues sencillamente mi orientación ha sido otra. Ha sido una orientación mucho más hacia la sociedad civil, mucho más hacia las comunidades de América Latina. Lo que decían hace algún rato, cierto, en la década de los 60, los gobiernos democráticos de América Latina, la doctrina de Betancourt estaba muy clara. En la OEA no había ningún gobierno que no fuese democrático. Y eso fue parte de una campaña muy grande. En el paso del tiempo, ¿qué ha sucedido? Los partidos políticos se han venido desgastando. La democracia en toda la América Latina son democracias frágiles, están amenazadas. Y definitivamente los partidos políticos no han sabido ocupar el espacio que han debido ocupar. Tampoco la sociedad civil en su momento lo hizo. Tampoco los ciudadanos tomamos posición en ese momento. Yo creo que es muy acertado decir que hubo un momento donde había que acudir a los gobiernos. Hoy en día yo creo que no es así, porque hay una pérdida sustancial de lo que es la ética en la política. Y los gobiernos no tienen principios, los gobiernos tienen intereses. La tarea tiene que estar dirigida, clara, netamente hacia la sociedad civil, hacia los ciudadanos de cada uno de esos países. Aquí, Miami es un crisol tremendo de todas las nacionalidades. Aquí hay muchos nicaragüenses, hondureños, ecuatorianos, bolivianos, peruanos, venezolanos. Allí es donde tenemos que trabajar. Esa es la presión que tenemos que hacer. Y esa presión se va a transmitir también a cada uno de los países de origen. Yo creo, como decía, quizás sea el segundo más impopular de la noche. Pero no es que no valoro, yo valoro tremendamente ese esfuerzo que se ha hecho. Me siento además parte de eso, me aplaudo, porque creo que ese es el camino correcto. Lo que sucede es que falta mucho por transitar. Es cierto, el régimen de Cuba no va a negociar, a menos que esté obligado. Este tipo de situaciones hoy en día abre una pequeñísima fisura, porque está muy claro a dónde quieren ir. Ellos no van a ir a un modelo de futuro que hable similar a Alemania, Suiza, no. Su modelo de futuro tal vez sea Vietnam o China, en el mejor de los casos, pero seguirán oprimiendo desde el punto de vista de los derechos civiles y políticos. Pero esa pequeña fisura tenemos que convertirlo en una fractura abierta, por donde pueda caber la entrada de la democracia. Y yo creo que ese es el trabajo que está por delante. Yo me pongo a la orden enteramente a través de Roberto, que es la persona a quien conozco más del grupo. Gracias. Pedro. ¿Alguna pregunta más, señores? Pues ya. Santiago de Cuba va a hacer su presencia aquí. Buenas noches, mi nombre es Tony Casal, soy santiaguero, como dijo Pedro, como él. La visión que recibió la mayor parte de América Latina de lo que sucedió en Panamá se debe a un canal que es el más popular, el que más se ve, es CNN en español. Y para darles dos ejemplos, yo lo vi todos los días y vi varios canales de otros países y de aquí de Estados Unidos. Después de la pelea que hubo enfrente a la estatua de Martí, el presidente de Panamá, Juan Carlos Varela, dijo, hay que entender que los cubanos han estado peleando por 57 años, y entonces no es extraño que sucedan incidentes como este. No condenó la agresión, sino dejó una pequeña escaramuza. Y después, uno de los, yo diría, comentaristas más populares, que es un mexicano que se llama Fernando Rincón, hablando del discurso de Raúl Castro, dijo, ha sido un discurso muy conciliador. Yo no lo había oído y entonces lo busqué y traté de encontrar una frase conciliadora, no con Estados Unidos, sino con Cuba. No hubo ni una. Fue
todo el tiempo negando hablar con Cuba. Él quiere hablar con Obama y con Estados Unidos, pero no con Cuba. Mi pregunta es para ustedes, ¿qué se puede hacer para tratar de neutralizar esta influencia de un canal que tiene una visión diferente de la realidad? Gracias. Bueno, ¿la responde? Voy a responder. Primeramente, antes de responder la pregunta que acá el señor había manifestado, hay una cosa, ¿no? Y que nosotros sí, particularmente que sabemos que no tenemos por qué festejar o celebrar, ¿no? Sí lo consideramos un triunfo, particularmente que soy creo que uno de los más jóvenes que hay aquí presentes, porque cuando yo nací en el año 1964, ya en Cuba se combatía en contra de Fidel Castro. Yo creo que si miramos a través de toda la historia, no ha habido hasta el día de hoy, en 57 años que lleva la Revolución Cubana, alguien o alguna organización que haya derrotado ideológicamente al gobierno de Cuba. Por tanto, yo creo que eso es un logro y es un avance y por el cual nosotros lo estamos celebrando y que hacemos partícipe al resto de exiliados cubanos y a las organizaciones y al pueblo de la sociedad latinoamericana que es partícipe de la democracia, ¿no? Creo que sabemos en eso que es importante, que esto no es el final, hay más por hacer, pero sí estamos demostrando, porque en este pueblo, ¿no? En este pueblo hay millones de cubanos que viven exiliados en los Estados Unidos. Nosotros hemos ido a Panamá pagándonos los boletos con nuestros propios recursos. Y sin recursos, nosotros hemos puesto al gobierno de Cuba de rodillas. Aquí se han gastado 268 o 264 millones de dólares dados por el gobierno de Estados Unidos para lograr la democracia en Cuba. Yo llevo en esto 25 o 30 años y yo no he visto $1 de eso. Y sigo luchando todavía hasta derrocar al gobierno de Cuba. Por tanto, sí nos sentimos orgullosos y lo vamos a seguir celebrando de este logro que nosotros, 4 gatos, como podemos decir, hemos alcanzado en nombre del exilio cubano y en nombre de la Fuerza Democrática en América Latina. Ahora, lo que sí podemos hacer, y vamos a continuar haciendo como le dije ahorita, la OEA está abierta a todas las organizaciones de la sociedad civil cubana, tanto de la isla de los opositores o disidentes como de los exiliados cubanos. No es posible que la organización Global Community Action, que es la que yo represento, sea la única organización que defienda los intereses del pueblo de Cuba en la Organización de Estados Americanos, porque estamos previendo precisamente caer en una emboscada del gobierno de Cuba. Ahora, yo pregunto, díganme ustedes qué es lo que van a hacer. Muchas gracias. Señores, perdónenme, después que termine la respuesta, hay una pregunta más y ya con esto vamos a concluir el evento. Mire, el hecho de que yo sea uno de los que históricamente ha buscado, reclamado la solidaridad de los países latinoamericanos a través de mi partido, la Democracia Cristiana, que es miembro de la Organización Demócrata Cristiana de América, el hecho de que busque la solidaridad y el apoyo de los países latinoamericanos y del mundo, no significa que no esté consciente de que el problema cubano es un problema nuestro, es un problema de los cubanos. Y nosotros, dentro de Cuba y fuera de Cuba, somos los que tenemos que resolver el problema de Cuba. No es que estemos mirando que América Latina nos va a resolver el problema o que los Estados Unidos nos van a resolver el problema. Recabamos la solidaridad y la ayuda de ellos. Pero tenemos que estar conscientes de que en estos momentos, como nunca antes, necesitamos más una gran concertación de los cubanos demócratas para poder enfrentar al régimen y exitosamente lograr una transición hacia la democracia. Muy bien, muchas gracias. Por favor. Buenas tardes, yo soy Rafael Poleo, periodista venezolano. Bueno, tengo una vida compartiendo la angustia del pueblo cubano y para mí eso ya es un acontecimiento afectivo, estimulado esta noche por la presencia del tercer Huber Matos,
Yo fui muy amigo de su padre. La dedicatoria del libro del comandante Matos que me mandó a Caracas, uno de los tesoros que guardo en mi biblioteca. Fui amigo de su padre y ahora estoy conociendo al nieto. Esto quiere decir que la lucha no se ha interrumpido. Debo decirle que por esto, por razones como esta, ustedes tienen el respeto y el afecto de la opinión democrática de América Latina. No es así que ustedes están abandonados. Y la presencia de ustedes en Panamá no se definió mucho como la organización tal y tal que fue, sino que fueron los exiliados, que fue el exilio cubano a Panamá, y que hay yo no tenía mucha información sobre esta parte institucional del documento entregado a la OEA, que es un documento de una gran solidez y de una gran modernidad, por decirlo de alguna manera. Es un plan de trabajo, es un plan de acción para el desarrollo de algo que está subdesarrollado en América Latina más que la economía, que es el criterio político y las instituciones políticas. Sin embargo, y aprovechando la fisura de que esto se desvió de las preguntas y se convirtió un poquito, como suele ocurrir en este tipo de reuniones, se convirtió un poquito en debate, yo me voy a permitir, con la autoridad que siento para hablar ante los cubanos y sobre los problemas cubanos, porque yo creo en Cubazuela desde hace mucho tiempo. Yo tengo en Venezuela una revista Z que tiene 40 y tantos años apareciendo todas las semanas, y un diario, El Nuevo País, que para empezar Z tuvo sus primeros jefes de redacción, yo era el director, fueron primero Agustín Tamargo y después Francisco Chavo Hermida, dos ilustres periodistas cubanos lamentablemente fallecidos, que fueron, por así decirlo, como hermanos míos en el oficio y en la vida. Eso me da, pretendo, una cierta autoridad para hablar para pelear también las cosas cubanas y para decir cosas arbitrarias como a veces ustedes dicen. Y como somos en el Caribe. Ustedes no deberían perder de vista que esto se está resolviendo por una dinámica natural de la historia. El régimen castrista está entrando en la fase final de su elipse. La trayectoria del poder es una parábola. Algunas en la historia de la humanidad, sobre todo de naciones, han durado más de un siglo o hasta dos. En los gobiernos es menos. Pocas veces dura tanto como ha durado el régimen castrista. Pero eso está en su fase final, por varias razones que me parece que abusaría del tiempo de ustedes si las expusiera. Pero el hecho es que hay una estrategia global para poner orden en el mundo. Los precios del petróleo, que son la determinante política, por lo menos en esta fase del problema, no cayeron por casualidad. Ahí se aplicó conscientemente una tecnología para hacer algo que tiene efectos políticos determinantes, que de manera inmediata pone en otra postura a Rusia, pone en otra postura a Irán, pone en otra postura a Venezuela, que es el gran agitador de América Latina. Y esos son los hechos reales. No hagamos muchos casos de las palabras. Como dijo Horacio, lo que hay son intereses, no hay doctrinas. Los estados no tienen principios, tienen doctrinas. La sociedad civil sí que puede tener principios, pero los estados nunca podrán tenerlos. Los estados siempre perseguirán sus intereses. Estados Unidos no es un país gobernado por Obama o por Reagan. Estados Unidos es un país donde gobiernan, determinan factores de poder que son los que quitan y ponen presidentes. Uno siente, por ejemplo, que hay ahorita una contracorriente contra la posibilidad de que Hillary Clinton sea... Los que estamos en el negocio de opinión de toda la vida. Yo he estado en la opinión y en la política toda la vida, porque a mí me dicen siempre el periodista, pero yo fui senador, fui diputado en mi país, fui diputado, fui senador y fui secretario político nacional de Acción Democrática. Me aparté de la política, bueno, porque el periodismo tira más de mi voluntad y de mi afición.
aquí hay que aplicar finura y meterse en lo que verdaderamente está ocurriendo. Los regímenes de Cuba y Venezuela van a cambiar, la situación política va a cambiar. Cuando uno le dice esto a los venezolanos, dice, ay, pero va a seguir Maduro, ¿hasta cuándo? No, es que Maduro siga o no siga, no tiene importancia. Maduro hace lo que se le indique desde La Habana. Y en La Habana hay la certeza de que tienen que cambiar porque simplemente se acabó el dinero. Y porque es un régimen geriátrico, geriátrico y racista. Por cierto, yo no veo un negro, no un negro, un mulato, un cuarterón, no lo veo en los altos niveles cubanos, que es algo que me llama la atención, ¿no? Y que debería ser estimulado. En todos los movimientos políticos, todos los gobiernos, todos los partidos latinoamericanos, donde hay negros, hay negros. En el gobierno hay una representación política del negro como lo hay en lo intelectual y en lo artístico, etc. No así en Cuba. Eso es algo, por cierto, que no se aprovecha debidamente, porque descalifica como movimiento revolucionario, como movimiento de izquierda, como movimiento progresista, un gobierno tan evidentemente racista como este. Bueno, yo solicito la atención de ustedes para el marco político, que no va a cambiar si en Estados Unidos cambian los gobiernos, porque es un acuerdo evidentísimo entre Estados Unidos y Europa para cambiar el curso de los acontecimientos, para establecer el régimen democrático, no porque ellos quieran mucho las libertades, sino porque son necesarias para los negocios. Si no hay un acuerdo sobre derechos humanos y libertades individuales en las conversaciones conectadas, que de un lado la Unión Europea y del otro lado los Estados Unidos, siendo más importantes los de la Unión Europea, porque son los puntos de capitulación los que allí se discuten. Si no hay un acuerdo sobre derechos humanos y libertades individuales, no va a haber acuerdo ninguno. Pero yo tengo información suficiente para decirles que hay una gran firmeza, independientemente de lo que se exteriorice, porque ellos tienen que morir diciendo, he vencido, aunque se vayan hundiendo y aunque estén en el piso y le están contando 10, van a decir, eres el piso, gané la pelea, ¿no? Es necesario para ellos. Esto ténganlo en cuenta en sus planes, y se los digo porque mire, mi gran afecto está con el exilio cubano y no me gusta verlo perder. Ustedes tienen que prepararse a participar en un cambio que puede que ocurra en 3, 4, 5 años. Yo pienso que ocurrirá en 2, pero la historia tiene su propio ritmo y se acelera y se detiene según el caso. Prepárense a participar de eso que está ocurriendo y que está por culminar. Muchas gracias, muchas gracias. Señores, el reloj implacable, tenemos que terminar. Gracias a ustedes, los panelistas, y gracias por lo que lograron en Panamá. Muchas gracias.